Muy bien, hoy es 19 de noviembre. Estamos en la clase de manufactura de partes, grupo. Y no sé si tengan alguna duda, comentario sobre los temas que hemos visto anteriormente. ¿Cómo les fue con su tarea? ¿No tuvieron problema? Pues no debe de ser, estaba sencilla, pero si hay algo, pues ustedes digan. ¿Nadie? Ok. Sí, Edwin, no sé si ibas a decir algo. Bueno, No. parece. Ok. Vamos a comenzar entonces el tema. Voy a compartir la pantalla. Bien, continuando con los temas que estábamos viendo, los procesos de unión, pues vamos a continuar con las uniones desmontables que se les llama. La vez pasada vimos la unión a base de tornillo. Esta vez vamos a ver la unión a base de remache y pasador, que pues básicamente es lo mismo. La única diferencia es que tanto el remache como el pasador son elementos mmm, que quedan un tanto semifijos. El tornillo tiene como base una tuerca a la cual le vamos a dar vuelta y por medio de giros puedo apretar o aflojar de manera que puedo quitar y poner fácilmente el tornillo. El caso de los remaches y de los pasadores son un tanto fijos. Una vez que se ponen, ya es un poquito laborioso, se le batalla para quitarlos. Entonces es un poquito más fijo que el tornillo. Mm, Tiene ciertas desventajas con respecto al tornillo debido a que normalmente se utiliza de materiales más blandos. eh, es mucho más delgado en cuanto a diámetros, por lo tanto mmm, tiene un poco menos de resistencia. Obviamente para compensar eso, pues nosotros tendremos que poner varios remaches en toda una superficie o área de los materiales que voy a unir y de esa manera compensaríamos la, la falta de rigidez que me dan con respecto a un tornillo. Pero igual es bastante confiable, sirve perfectamente bien y se utiliza en muchas aplicaciones. De hecho, incluso hasta en estructuras fuertes, como por ejemplo cuando se hacen puentes, eh, normalmente muchas de las partes de las estructuras de los puentes vienen remachadas, como lo vamos a ver ahorita más adelante en un video. Bien, por ahí hay varios tipos de uniones que vamos a hacer con sistemas desmontables. Las estructuras que se trabajan, bueno, pues como se ve aquí son de diferentes formas y tipos. Por ejemplo, estas que estoy mostrando aquí se utilizan mucho eh, en los puentes de transporte o estructurales. En construcciones de cualquier otro tipo, bueno, pues se utiliza mucho también este tipo de sujeción. Son muy variadas las formas en las cuales podemos remachar o poner perno de sujeción a este tipo de estructuras. Entre ellas, bueno, aquí se habla del tornillo que ya vimos la vez pasada, porque en cualquiera de los casos son montaduras similares, tanto la del tornillo como la del perno y la del remache.
Normalmente todas las estructuras son parecidas y se utiliza mucho en ellas este tipo de unión. Por eso aquí vuelven a trabajar el tornillo. Este me lo voy a explicar porque pues obviamente ya lo habíamos visto la clase pasada. Otro tipo de aplicaciones en donde hay una montura son las famosas chavetas. Aquí se alcanza a ver. La chaveta pues es básicamente este pequeño pedazo de material que va a unir. En otros lados también se les conoce como juntas o como cuñas. Eh, Hay una hendidura por donde normalmente se unen dos materiales. En este caso, por ejemplo, ustedes observan un engrane en su eje. Si no tuviera la chaveta, o en este caso la cuña, que se le llama también en otros lados, a la hora de hacer la unión de estos dos materiales, de estas dos piezas, se requiere que esto esté girando. Y si no tuviera esta estructura, esta parte, pues llegaría un momento en que el engrane estaría girando sobre el eje de la base y la base no giraría. El objetivo es que la base gire, entonces hay que montarlo de manera que quede fijo, sin movimiento, uno con respecto al otro. De esa manera se le hace, al eje se le hace una hendidura que se le llama chavetero. En otros casos también es buje. Y ahí se inserta precisamente la chaveta o cuña. De manera que al entrar en esa hendidura, pues el sistema ya queda fijo, ya no se va a mover y logramos la unión. Serían básicamente los tipos de uniones que se utilizan. En este caso, la chaveta es muy utilizada, sobre todo en uniones mecánicas, donde realizar una soldadura o realizar un atornillado, un remachado, pues es prácticamente imposible. Algún otro tipo de unión, como por ejemplo pegar, pues no serviría de mucho. A lo mejor aquí serviría una soldadura en la parte esta de la unión, aquí en el perfil. Pero aplicar soldadura en ese caso a veces no es conveniente. Primero porque la soldadura necesita de suficiente ya calor a los materiales, vamos a afectar la estructura, sobre todo de estos materiales que son muy delicados, afectaríamos la estructura. Y en segundo lugar, recuerden que la mayoría de las soldaduras me van a dejar un material adicional que se le está pegando. Entonces eso incrementaría por aquí en la unión un borde extra que pudiera afectar precisamente el movimiento del conjunto. Pero básicamente lo más importante, más que el material de aporte que quedara en la unión, es la posible modificación de la estructura del material al calentarlo. Y recuerden que este tipo de materiales, sobre todo los engranes, van a ser sometidos a un esfuerzo muy grande cuando ya están trabajando sobre las máquinas. Entonces lo que menos se quiere es afectar la estructura del material para que pueda realizar. Por eso es que no se piensa en la soldadura como opción de unión. Y las otras, pues básicamente es imposible, ¿no? Hablar de un remachado, de un atornillado entre estas dos piezas, pues la verdad es prácticamente imposible. Si acaso de lo que podríamos hablar sería un tipo de pegamento entre metales, lo cual es válido y sí existe, pero no tendría la misma resistencia. El pegamento básicamente y a futuro sería muy susceptible de despegarse. Entonces no es opción tampoco. Por eso se opta precisamente en las cuñas o uniones a base de cuña, que en la mayoría de los casos se les conoce como chaveteros. Chavetero, perdón,
Bueno, muy bien. Vamos a ver el video donde vamos a mostrar primero qué son los remaches, porque de hecho aquí alcanzamos a ver dentro de los tipos de uniones, ya habíamos visto, por ejemplo, la soldadura y el atornillado, pero ahora nos toca ver precisamente lo que serían los remaches. Aquí están los tornillos, que fue lo que vimos la pasada. Todo tipo de tornillos. Los espárragos es una forma de atornillado. Luego vienen los pernos o pasadores, que es lo que vamos a ver. Es una forma muy similar de los remaches. Estos serían varios tipos de pasadores. Aquí se ven los tipos de pasadores que hay: cilíndrico, cónico, tubular y con aletas. Estos serían los tipos de pasadores. Y luego vienen las famosas chavetas, que es lo que les digo: se hace una hendidura a ambas piezas, tanto al primer material, en este caso un eje, y después el engrane, arandela o lo que ustedes quieren, se le hace otro pequeño hendidura, y entre esas dos hendiduras pues va a entrar la famosa chaveta. Esta sería la chaveta, ¿sí? Algo similar también se le conoce como lengüeta. En otros lados le dicen lengüeta a la chaveta, guía al chavetero, ¿sí? Y finalmente las uniones estriadas, que es básicamente lo mismo que una chaveta, solo que aquí la forma dentro del mismo material que va a entrar en el otro ya está incluido. Material sería como un engrane interno que embona con el otro, y de esa manera quedan fijos. Bien, esos serían los elementos que nos faltaría por ver. Les voy a poner un pequeño video que habla al respecto de lo que son los pernos. Vamos a ver primero los pernos para que vean y dónde los trabajaríamos. Perdón, no, los remaches. Vamos a ver algo sobre los remaches y ahorita lo comentamos. Hola, soy Alejandro y sed bienvenidos a mi canal Aprender cada día. ¿En alguna ocasión has tenido la intención de fabricar alguna estantería, alguna mesa o cualquier otro tipo de mobiliario de metal y has tenido que abandonar esa idea porque no tenías los conocimientos de soldadura necesarios para unir las diferentes piezas, o bien porque no tenías el equipo necesario? Pues si esto te ha pasado, te voy a informar de que hay otras posibilidades para realizar este tipo de uniones. Por ejemplo, el remachado. Muchos de vosotros seguro que no habéis oído hablar del remachado, y muchos otros habréis oído hablar de él, pero no sabéis del todo cómo funciona este sistema. Pues si estáis atentos a este vídeo, estoy seguro que al final de él lo habréis aprendido y podréis ponerlo en práctica en vuestras futuras construcciones. Muchos de vosotros también sé que estaréis aburridos de poner remaches, pero creo que durante el vídeo podréis aprender cosas que igual no sabíais sobre el proceso de remachado y roblonado. El proceso de remachado y roblonado era muy utilizado antes de la aparición de la soldadura. La diferencia que os puedo comentar entre lo que sería el remachado y lo que sería el roblonado sería que fundamentalmente el remachado se refiere a los remaches de un diámetro de hasta 10 milímetros y con una aplicación en frío, mientras que el roblonado se refiere
a la aplicación del remache de más de 10 milímetros y con la deformación o el proceso en caliente. Antiguamente se utilizaba mucho el remachado para la fabricación de estructuras realmente grandes, como pueden ser las grúas o los barcos, por ejemplo. Se utilizaba realmente el roblonado, porque eran remaches, como digo, de más de 10 milímetros. En la actualidad se sigue utilizando mucho el remachado, puesto que tiene unas grandes ventajas. En primer lugar, no necesita de unas especiales capacidades que vaya a realizar el remache. Es decir, no necesitamos tener demasiada experiencia. Lo que sí sucede con la soldadura, que para realizar una unión necesitamos tener ya bastantes horas para poder dejar un cordón en condiciones. En segundo lugar, tenemos la ventaja de que el remachado no necesita de calor, se puede producir en frío, lo cual es ventajoso porque no produce deformaciones en el resto de la unión. Y 3. En la unión mediante remaches podemos unir diferentes metales sin complicarnos como nos sucedería en la unión mediante soldadura. Por ejemplo, al unir aluminio con acero al carbono. Evidentemente, si lo unimos mediante remaches no tendremos ningún tipo de problemas, mientras que si lo hiciéramos mediante soldadura tendríamos un problema de soldabilidad. Aquí podéis ver los remaches más empleados hoy en día. Son estos de aquí. Son remaches. Para usar estos remaches o para colocarlos se emplea una herramienta denominada remachadora. Existen diversos tipos de remachadoras. Hay remachadoras de muy diversos tipos. Las hay de acordeón, las hay de palanca como esta, las hay de fuelle, las hay también neumáticas que directamente y únicamente tienes que dar un botón, pero esta es la más corriente que os vais a encontrar. Su funcionamiento es bien sencillo. Se selecciona la boquilla correspondiente con el diámetro del vástago. Por ejemplo, en este caso de aquí, si os fijáis, queda muy suelta y no valdría, y aquí no entra. Tenemos que seleccionar la adecuada. A veces vienen con una llave para poder soltar la boquilla necesaria y acoplarla en la punta. Ahora, una vez introducido el remache en la chapa, pues nada más que sería apretando. A medida que vayamos apretando, la remachadora va a tirar del vástago hacia afuera y este émbolo de atrás va a hacer que el cuerpo se expanda y va a abarcar las dos chapas y va a quedar, como veis en un ejemplo que hago más adelante, pues ya se va a romper y va a salir el palo, el vástago del remache ya cortado. Luego también tenemos los remaches macizos, que serían estos de aquí. En el caso de los remaches macizos vamos a necesitar ayudarnos de buterolas, también de sufrideras, que se colocarían para facilitar el martilleo. Colocaríamos una chapa en medio y golpearíamos con la misma forma para que nos quedara con la forma de la cabeza por ambas partes. Si os fijáis, no sé si se aprecia, yo creo que sí, pues tienen hechas la forma, lo mismo que tiene la forma de la cabeza del remache macizo. Y sería por golpeo, por impacto o por forja, ¿vale? Colocaríamos, es un poco más complicado de hacer y en este caso, pues si son de aluminio normal sería fácil. En este caso que son de un aluminio duro, pues cuesta bastante. Para saber el tipo de remache que vamos a necesitar, debemos tener en cuenta en primer lugar el material que vamos a utilizar, de qué material están hechos los remaches. Este tipo de remaches habitualmente son de aluminio, aunque en ocasiones los podemos necesitar, por ejemplo, de acero inoxidable. Hay de diferentes materiales, pero como os digo, los más habituales son los de aluminio. En este caso, en los remaches de tipo macizo también son habitualmente de aluminio, pero como habéis visto en una secuencia de vídeo anterior, también pueden ser de acero
y conformados en caliente, los que tienen más de 10 milímetros. Estos en concreto son bastante duros también y también sería conveniente calentarlos para facilitar la inserción. También se pueden cortar cuando necesitamos menos material. Por ejemplo, si vamos a unir dos chapas finas, se pueden cortar con la sierra para dejar únicamente el material que necesitemos, de tal forma que al remacharlos quede con la forma igual que la cabeza, ¿vale? El remache en sí tiene dos cabezas y lo que es el cuerpo. En general, un remache se va a medir la parte del cuerpo a la hora de, en este caso lo voy a medir con la cola del calibre, tendría de 36, pues sería un remache de longitud de 16. Sería un diámetro de 5 en este caso. No llega a ser 5, es de 4,8, de tal forma que yo al realizar un taladro con una broca de 5, este remache pasa. En el caso de este tipo de remaches se mide también el diámetro. En este caso tenemos un diámetro de 4,9 o así, probablemente sean 5 exactamente, lo que pasa es que puede que tenga alguna rugosidad. Y también mediríamos esta longitud, ¿de acuerdo? La longitud que veis aquí. Esta sería la longitud del remache. También otra cosa que hay que mirar sería la forma de la cabeza. Esta forma son estos que veis aquí, que como habéis visto en el como quedan una vez puestos. Aquí, por ejemplo, tengo dos remaches diferentes, aunque parecen muy similares. Si nos fijamos, este es de diámetro 4 y este es de diámetro 3. Aparte de diferencia en el diámetro, si os fijáis, tienen un poco de diferencia en cuanto a la longitud. Este, el más grande, tendría una longitud de 16 y el más pequeño tendríamos una longitud levemente más pequeña. Tenemos una longitud de 14, ¿vale? Cambia además del diámetro la longitud, porque si vamos a unir unas chapas de mayor espesor necesitamos un cuerpo más largo o más estrecho, eso, en función de las chapas que necesitemos unir. Cuando vamos a realizar el remachado de dos piezas o más, lo primero que debemos de hacer es trazar los puntos exactos donde van a ir nuestros remaches. Cuando ya tenemos trazados nuestros puntos, ahora con la ayuda de un granete y un martillo realizamos el graneteado para poder realizar correctamente después el taladrado. Ahora que ya tenemos graneteados los puntos donde vamos a taladrar, colocamos la pieza cerca del tornillo de banco y procedemos a taladrar. Para taladrar tendremos que haber seleccionado una broca ligeramente superior al diámetro del remache, puesto que si fueran del mismo diámetro normalmente no podría pasar. Una vez finalizado el taladrado, podemos observar en la parte posterior cómo se han formado unas rebabas. Estas rebabas hay que retirarlas por dos motivos. Primero, por nuestra propia seguridad, ya que cortan mucho. De realizar el remachado. Para retirarlas, podemos utilizar una broca de mayor diámetro de la que hemos utilizado para realizar el taladrado. Ahora colocamos el remache en su posición, lo empujamos hacia adelante y con la ayuda de la remachadora introducimos el vástago por la punta y asegurándonos de que la punta de la remachadora está tocando con la chapa, comenzamos a hacer presión. Siempre nos tenemos que asegurar
en cada vez que hacemos presión, que la punta de la remachadora está apretando el remache contra la chapa. Siempre. Al final, como veis, el resultado es este. Conseguimos una unión firme y de una manera sencilla. El proceso de remachado nosotros podemos realizar diferentes tipos de uniones con diferentes tipos de secuencias de remachado para una o varias chapas. Y recordad también que lo podemos hacer con chapas de diferentes materiales. Yo para la realización de este vídeo he utilizado unos remaches demasiado largos, pero como os voy a demostrar ahora, siempre tenemos un recurso, que es utilizar las buterolas de los remaches macizos para darle forma a la parte posterior cuando sea necesario. Aunque evidentemente os recomiendo utilizar los remaches de la longitud adecuada a las chapas que vais a unir. Abre un poco el plano, para que ahora se vea el golpe. Pues nada más. Aquí acaba el vídeo sobre el remachado. Espero que os haya gustado mucho, que os sirva en vuestras futuras construcciones, y si ha sido así, le podéis dar a me gusta, que siempre viene bien, y os podéis suscribir al canal y darle a la campanita de abajo para que os avise. Bien, eso fue en cuanto. Si tengan alguna duda, jóvenes, sobre lo que fue el remachado. No. No, perfecto. Bueno, muy bien. Por ahí después de esto viene también dentro de las uniones desmontables tenemos otro tipo que vendría a ser los pasadores y las chavetas. De hecho, vamos a ver primero las chavetas para que vean cómo es que se lleva a cabo este proceso, y igual ahorita lo comentamos. Muy bien, vamos a ver. En esta parte le voy a ir adelantando un poquito porque el video es bastante largo y la verdad hablan demasiado a veces de cosas que no son muy interesantes, entonces me voy a ir directamente donde hable sobre las chavetas en este caso. No son objeto de este curso, pero sí vamos a dedicar a si yo necesito garantizar que se transmite un par entre un eje y un determinado elemento de máquina, tengo distintas soluciones. La más usual para el caso de los ejes de transmisión. Creo que se oye muy bajito el video. Bueno, en este caso aquí se ve. Yo voy a hacer uniones de piezas. Se tiene un eje con respecto a una arandela que puede ser un engrane o una guía, y efectivamente aquí se hace una hendidura que les comentaba, se le conoce como el famoso chavetero, y sobre él vamos a poner una cuña, un pedazo de material que embone perfectamente junto con los otros dos, y a eso se le conoce como chaveta. Por otro lado, podemos hacer también un pasador, el cual es una perforación. Aquí se logra ver esa perforación en el eje, el cual va a entrar entre las piezas, y al final la parte última, en este caso el engrane o la arandela, tendrán también una perforación la cual atraviesa completamente tanto la arandela como al eje, de manera que quedarán fijos a través de ese pequeño cilindro que atraviesa ambas partes. A eso se le conoce como pasador. Bien, hay diferentes tipos de pasadores, como aquí se observa. Uno de ellos es cilíndrico, perdón, es cóncavo. De hecho, aquí se ve una pequeña inclinación que tiene el material a la hora de entrar. Esto genera mayor rigidez en las uniones de las partes. Es muy utilizado en la industria
porque genera un embone óptimo, se centra perfectamente y le da mayor apertura de unión debido a que al estar inclinado el plano genera una cantidad mayor de área de contacto. De esa manera, entonces, la unión es un poco más fuerte, es más rígida cuando se tiene esta pequeña inclinación. A los ejes se le conoce como inclinación cónica. De esta manera se logra una unión un poco más firme. Pero si esto va a estar girando, se corre el riesgo de que haya un deslizamiento de este eje con respecto al material en el cual estamos uniendo. Ahí es cuando se requiere precisamente de la chaveta, que sería este pequeño material azul. Si se fijan, va a entrar en una pequeña área, en una pequeña hendidura que se fabrica tanto en en el cilindro que se está uniendo con respecto al otro material como en ese mismo. De manera que al embonar en los dos, pues lo fija y ya no va a poder existir un movimiento entre ellos. Bien, aquí habla de todos los que podemos encontrar, activamente las chavetas, los perfiles, pasadores, bridas. La brida y los perfilados son algo similar precisamente a las chavetas, por eso no se mencionan mucho. Déjenme, miren, aquí se ve en uniones mecánicas donde, como les comentaba hace rato, es difícil llevar a cabo una soldadura, un atornillado, un remachado, pues se opta precisamente por este tipo de unión en el cual vamos a hacer una hendidura, como aquí se ve, chavetero, tanto en el eje como en el material que va a quedar fijo, y ahí entraría precisamente la famosa chaveta. ¿Sí? Igual aquí se observa, este es otro tipo de engrane con respecto al eje. Es donde más se utilizan las chavetas, en elementos mecánicos que van a tener movimiento. Aunque la unión se sigue considerando una unión fija, no móvil, porque finalmente entre los dos elementos que estoy uniendo no va a haber movimiento. Esto sigue siendo una unión fija. En la siguiente clase y ya para terminar vamos a ver las uniones con movimiento, que ya es otro tipo de situación. Pero aquí todavía siguen siendo uniones fijas. Aunque, repito, estos materiales van a estar trabajando y cuando estén trabajando estén girando en ambos, pero entre ellos no debe de haber movimiento. Por eso se le sigue considerando unión fija. Bien, hay diferentes tipos de chavetas, como observan, desde las planas, hay unas que tienen una forma semi con borde. Esta tiene un borde extra, lo cual me puede ayudar para una mejor fijación. Todo va a depender de los materiales en los cuales lo estemos aplicando. Aquí se ven otra vez esos mismos ejemplos. Les digo, este video está un poquito largo, pero sí redunda mucho con respecto a lo mismo. Bien, por ejemplo, aquí este tipo de chavetas tiene algunas perforaciones. Esas perforaciones me pueden servir porque la chaveta puede estar unida a base de algún atornillado externo o por medio de pasador. Quiere decir que adicionalmente a la chaveta se le pone un pasador para que ésta no se mueva y eso le da todavía mayor rigidez al tipo de uniones. Aquí se ven diferentes formas. Si se fijan, esta en la punta tiene un perfil. Ese perfil nos va a ayudar a la entrada de la chaveta mejor posteriormente. Pues hay varias formas y tamaños de las chavetas.
Algunas uniones incluso ocuparán de 2 chavetas en lugar de solamente una. Todo va a depender del esfuerzo que vayan a requerir. Si el esfuerzo, es decir, la torsión a la cual van a estar sometidas es muy grande, pues puede que una chaveta no sea suficiente porque pueda romperse con el esfuerzo. De esa manera se duplica el número de chavetas, como se ve aquí, y eso le da una mayor rigidez a la unión, de manera que va a soportar de una manera más precisa esos pares de torsión a los cuales van a ser sometidas las piezas. Lo que les comentaba, algunas ocasiones la chaveta puede necesitar de sujetarse de algún perno adicional, como sería este el caso, para que no se vaya a mover, en este caso la chaveta. Y le da todavía mucho mayor rigidez a la unión. Aquí algunas especificaciones, dependiendo del tamaño de los diámetros de los ejes y las piezas que vamos a unir, se sugiere también un tamaño de chaveta. Entonces normalmente viene dado por tablas. Ya dependerá de la unión que vayamos a hacer. Nos guiamos en esta tabla para elegir la chaveta más adecuada. Y bien, aquí pues sigue siendo lo mismo. Otro punto importante va a ser el material del cual está constituido la chaveta. Entre más duro sea el material, pues la unión será todavía mejor, más rígida. Hay que tener cuidado también que las hendiduras donde vamos a embonar las piezas, en este caso tanto el cilindro como su chaveta, queden de manera lo más justo posible, porque si hay holguras, si hay por ahí hendiduras entre ellos, pues esto provocará pequeños movimientos que a la larga van a dañar las piezas. Debe de estar lo más justo posible la unión entre estas piezas, incluyendo a la chaveta, obviamente. Bien, aquí ya habla un poquito de los esfuerzos que se van a generar. Si se fijan, este engrane tiene aquí la hendidura de la chaveta, a lo cual se le conoce como chavetero. Se supone que aquí se va a unir un eje y van a estar sometidos a una fuerza de tracción, la cual debe de soportar precisamente la chaveta. Esto es muy común en las máquinas fresadoras y en los tornos. Tiene acá algunas especificaciones. Aquí se ve la unión. Nuevamente, engranes. El eje tiene el chavetero, entra la chaveta y se produce la unión. Bien, básicamente eso sería. No sé si aquí habla de los pasadores. No, sigue hablando básicamente de lo mismo. Entonces, bueno, pues eso serían las uniones por medio de chaveta. No sé si tengan alguna duda con respecto a lo que es la chaveta. Nadie. Muy bien. Pues entonces, nuevamente, muchachos, este sería el tema de hoy, los remaches, los pasadores y las chavetas. Igual que siempre, en un ratito más bueno, en un rato mucho más grande, ya después de mediodía, que termine con el resto de las clases, les subiré el material correspondiente al día de hoy para que me hagan el resumen correspondiente. Y si no hay más dudas, pues entonces que tengan bonito fin de semana. Déjenme bajo la asistencia del día de hoy. Listo. Si no hay dudas, muchachos, pues pásenla bonito. Buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana para ver las uniones móviles, que sería prácticamente el último tema de esto. Y ya después veremos por ahí. Probablemente les deje un trabajo final, nos ponemos de acuerdo. Algo que les ayude a mejorar su calificación final.
Entonces, buen fin de semana, cuídense, nos vemos el próximo martes. Sale igual, profe. Cuídense, hasta luego.